Uno, tenemos el aumento en las elecciones municipales de 1979. Esas elecciones del día 3 de abril de 1979, pues se saldaron con una victoria de la Unión de Centro Democrático, con 28.960 concejales y el apoyo del 30,6% del electorado. El PSOE quedaría en segundo lugar con 12.077 concejales y el 28,2% de los votos. El Partido Comunista de España conquistó la tercera plaza con 3.732 concejales y el 13,1% de los sufragios. Y Coalición Democrática obtuvo 2.339 concejales y el 3% de los votos. Coalición Democrática era, si no recuerdo mal, aquella formación de Manuel Fraga. ¿Qué pasa con las elecciones municipales? Después de la caída de Franco a los infiernos, el 20 de noviembre de 1975, en 1976 se produce la ley para la reforma política, que sufre un referéndum, y después se producen las primeras elecciones democráticas en prácticamente 40 años en el ámbito del Estado español, que serían elecciones generales de 1977. ¿Por qué elecciones generales? Por la memoria y el temor. Un mismo temor como tienen los alemanes respecto a la hiperinflación y la impresión de moneda a lo loco. Eso lo tienen muy interiorizado después de que los años 20 y los años 30 la hiperinflación llevara a consecuencias nefastas en el país germano, ligado al nazismo y al totalitarismo en su mente y en su memoria histórica. En España había un problema. El problema era la salida de la dictadura de Primo de Rivera, que dimitió de su cargo tomado a finales del año 1923. Dimitió en enero de 1930. Después se sucedió la dictadura blanda, así llamada, del general Berenguer, después el almirante Aznar. Estos, en diciembre del año 1930, pensaban convocar elecciones generales tal y como estaba estipulado, para devolver una cierta realidad a una vuelta a la Constitución y al ordenamiento jurídico. Pero tienen miedo a una votación libre y no caciquil y no en el encasillado y los sistemas que había habido en el primer tercio del siglo XX en España para las elecciones al copo. ¿Quién sabía que iba a ganar? En unas elecciones libres no se sabía lo que iba a pasar y que la circunscripción fuera grande, relativamente, era un miedo terrible para el régimen que había tenido el coqueteo con la dictadura de Primo de Rivera, a quien el rey, todavía vigente, llegó a comparar como que era su Mussolini. Mussolini, que recordemos, había hecho la marcha sobre Roma en 1922. Es decir, el año antes al golpe de septiembre de 1923 de Primo de Rivera. Y por tanto, en vez de convocar elecciones generales, que era lo que tocaba, cambiaron sobre la marcha e hicieron elecciones municipales. Con lo que todo el mundo sabe, que a pesar de que en buena medida las candidaturas monárquicas ganaron en concejales y en extensión en el ámbito general del Estado español, las zonas que eran más libres, se suponía, como eran las capitales, vencieran las candidaturas republicanas, pareció dar la sensación de que era un rechazo implícito y explícito a la monarquía y a la figura de Alfonso XIII. Un mandato de moción de censura en forma de elecciones municipales. Esa cosa se había interiorizado de tal manera que cuando hay la salida de la dictadura, de otra dictadura, en este caso la del general Franco,
había el miedo terrible y atómico de que unas nuevas elecciones municipales pudieran dar un resultado similar. Es decir, que a la salida de la dictadura de Franco se produjera también el advenimiento de la Tercera República Española, con todo lo que podía significar en el imaginario colectivo, en el que ligan la Segunda República Española con la Guerra Civil como si fueran pasos concatenados e inevitables. Con lo cual pensaban que si había elecciones municipales, inmediatamente después habría Tercera República e inmediatamente después habría una nueva guerra civil en España. Para evitar eso, ¿cómo se hace? Se convocan unas elecciones generales en 1977, se estructura la Constitución y, aunque no estaba previsto, en 1979 se vuelven a convocar elecciones generales para, una vez ya asumida la Constitución, empezar el conteo desde cero. Y en ese momento, después de ya tener aprobada la Constitución, es cuando se produce la votación a los consistorios. Este es el marco mental que opera a que 2 años después, tuvieron que pasar 2 años después de las elecciones generales primeras, coincidiendo prácticamente con las siguientes elecciones generales en España, pudieran volver a votarse democráticamente los ayuntamientos en España. Vamos a hacer un repaso de cómo quedaron las elecciones en aquel caso. Hemos dicho que hubo una participación del 16.620.868 votos, un porcentaje del 62,51%. Muy pocos votaron en blanco, 5.388, un 0,03%, y nulos votaron 234.400, un 1,41% de los votos. Convergencia y Unió, que se presentó a estas elecciones, obtuvo 1.756 concejales. El Partido Nacionalista Vasco obtuvo 1.079 concejales. El Partido Socialista Andaluz, que en las elecciones del 1980 al Parlamento de Cataluña obtuvo 2 diputados, en estas elecciones a concejales obtuvo 240.507 votos y 259 concejales. El Batasuna logró 165.067 votos, un 1%, y 267 concejales. Euskadiko Ezkerra obtuvo 59.250 votos y 85 concejales. El Partido Aragonés obtendría 59.661 votos y 276 concejales. El Partido Regionalista de Cantabria, en estas elecciones de 1979 municipales, obtuvo 23.870 votos y tuvo ya en este año 1979 81 concejales, lo cual es loable teniendo en cuenta que se había creado el año anterior, en 1978. A veces hay una confusión. En 1976 es cuando se crea DIC, la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria, y en 1978 es cuando se crea el Partido Regionalista, porque había la idea de que no se podía dejar la autonomía que pudiera llegar en manos de gente que la pudiera desvirtuar. Y recordemos también que Esquerra Republicana de Cataluña obtuvo 103.049 votos, 205 concejales. En el ámbito vasco podemos ver y observar que en Vitoria el Partido Nacionalista Vasco obtuvo 10 concejales, Unión de Centro Democrático obtuvo 8 concejales y el Partido Socialista Obrero Español obtuvo 6, teniendo como alcalde electo José Ángel Cuerda del Partido Nacionalista Vasco, con un gobierno municipal de coalición de PNV y de Unión de Centro Democrático. En San Sebastián, el Partido Nacionalista Vasco obtuvo la victoria con 9 concejales, el Batasuna obtuvo 6, el Partido Socialista obtuvo 4 y Euskadiko Ezkerra 3, teniendo la alcaldía el señor Jesús María Alcaín del Partido Nacionalista Vasco, con un gobierno municipal del PNV con el Partido Socialista Obrero Español. En Bilbao, el Partido Nacionalista Vasco obtuvo la victoria con 13 ediles, el Batasuna 6, Unión de Centro Democrático 5 concejales, el Partido Socialista Obrero Español 4 concejales y Euskadiko Ezkerra 1, teniendo la alcaldía y el bastón de mando, la maquilla, Jon Mirena Bichor Castañares
Larreategui, con un gobierno municipal del PNV y el Partido Socialista Obrero Español en Navarra, con un alcalde que sería muy fan de la Ikurriña, lo mismo que el interino desde el 77 al año 79, si no recuerdo mal, Tomás Caballero, al quien asesinaría a ETA, que en paz descanse el señor Caballero, que luego acabaría en un partido llamado Unión del Pueblo Navarro, que está en el reparto de estas concejalías en 1979. Pero, yendo al resultado, Unión del Centro Democrático obtuvo 8 ediles, el Batasuna obtuvo 7, el Partido Socialista Obrero Español obtuvo 5, Unión del Pueblo Navarro obtuvo 5 concejales y el Partido Nacionalista Vasco 2, lo cual recuerda mucho a lo que sucede actualmente después del año 2019 en el ámbito municipal, con una Navarra suma que pudiéramos decir es la suma de Unión del Centro Democrático 8 concejales con el Unión del Pueblo Navarro 5, es decir 13, lo cual es prácticamente los resultados que tenemos actualmente, lo cual es curioso, ¿no? Que los resultados de ese momento en el que la alcaldía fue para Julián Balduz del Partido Socialista Obrero Español, con un gobierno municipal, atención al aparato, un gobierno municipal de Herri Batasuna, Partido Socialista Obrero Español y Partido Nacionalista Vasco, que es más o menos lo que debería haber si se hubiera querido evitar un gobierno del alcalde Enrique Maña, que actualmente no tiene mayoría absoluta. Por hacer un repaso de lo que viene siendo el resto de las realidades y disposiciones del ámbito español, tenemos que hay una distribución respecto a regiones en las que está Andalucía, está Aragón, está Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Vieja, la región leonesa, la región de Murcia, la región valenciana, Galicia, provincias vascongadas, Navarra, Cataluña, Extremadura y Castilla la Nueva. En la zona de Castilla la Vieja tenemos la realidad de Santander y el elemento de distribución fue Unión del Centro Democrático, 10 concejales, Partido Socialista Obrero Español, 7 concejales, Partido Regionalista de Cantabria, 4 concejales, Agrupación Independiente de Derechas, 3 concejales, Partido Comunista de España, 2 concejales y 1 el Partido del Trabajo de España. Si agrupamos de izquierdas y derechas, podríamos entender que el Partido Socialista con el Partido Regionalista de Cantabria y con el Partido Comunista de España y el Partido del Trabajo de España podrían tal vez haber alcanzado la alcaldía, tener más concejales que las derechas, 14 por 13. Pero se dice que se decidió permitir el gobierno de la primera fuerza a cambio de una menor presión acerca de lo que iba a ser la autonomía de Cantabria, a pesar de que la Unión del Centro Democrático y la Alianza Popular estaban muy penetradas por un pensamiento pancastellanista que había incluso filtrado al Partido Socialista Obrero Español, una autonomía de Cantabria que hasta finales del año 81 no llegaría a ser firmada en Baqueira Beret por Su Majestad el Rey Juan Carlos I, y que entraría en funciones la autonomía a principios del año 1982, cumpliéndose ahora 40 años. El resto tenemos pues muchos resultados muy interesantes, pero lo importante es que la democracia alcanzó al nivel más básico, que es el nivel municipal, para la gestión de lo más próximo, en ese nivel de subsidiariedad que luego la Unión Europea establecerá, que cuanto más próximo al ciudadano y al administrado, que viene a ser lo mismo, mejor para la gestión de lo público, y por lo tanto, por eso es muy sano y muy democrático
el elemento foralidad, el elemento concierto económico, el elemento juntas y diputación foral en el ámbito vasco y a nivel submunicipal, los concejos y todas estas realidades que algunos gobiernos, por ejemplo el del Partido Popular, Mariano Rajoy, pero también en otras vicisitudes, han tratado de solapar y de laminar en cuanto a tratar de eliminar la multiplicidad de decisiones democráticas en el ámbito del Estado español. Aquí está el origen de la nueva etapa de la democracia a nivel municipal. ¿Servirá para que se conserven? Veremos las formas que adquieren los votantes en 2023, donde también, entre otras, hay elecciones municipales. ¿Cuál será el resultado? Bueno, ha habido varias elecciones municipales en todo este tiempo y disfruten de lo votado, porque lo importante es, por un lado, no tanto como dijo Rajoy, aquello de el alcalde es el que vota a los ciudadanos, el ciudadano que quiere el alcalde. Bueno, prácticamente el discurso de Pepe Isbert, bienvenido Mr. Marshall. No, lo importante es que se sepa quién es el responsable de qué. Y, como todo, en las elecciones, lo importante no es el juego de concejales y el pactómetro. No. Lo importante es que la ciudadanía se pronuncie. Esto se traduce en resultados en el pleno municipal. Y respecto a esos votantes, con un programa electoral, se llega a un acuerdo primero sobre el qué y después sobre quién. ¿Qué queremos hacer? Y luego entre quiénes, en base al programa electoral. Y después, evidentemente, como hay la circunstancia de que no se puede hacer una disolución anticipada en ningún caso, incluso en aquel de la corrupción de Marbella, se puso algo interino después de la disolución del municipio, que es el único caso, el caso excepcional. Hay que esperar los 4 años porque ese es el periodo que la gente se olvida, y más en estos tiempos. Y como politólogo me responsabilizo, sobre todo de lo que aparece en La Sexta, con Ferreras y con otros programas, porque lo importante es ese periodo entre elecciones en el que se hace realidad lo prometido, se cumple con el programa, o por lo menos es lo que se debería hacer. Y como en el juramento de Santa Garea del Cid, parafraseándolo, si lo cumpliera, que os lo premien, y si no, que os lo castiguen, y en las siguientes elecciones no les vuelves a votar. Democracia y ciudadanía comprometida y con valores. Y sin más, es que ricasco, agur bat, Betty Helpian.